en el tema del Espíritu Santo. Y el título de hoy, ¿por qué el evangelio diferente está maldito? O sea, es una expresión que puede sonar un poco agresiva, puede sonar como también grotesca en algún momento, pero es algo en lo que tenemos que pensar. Sí, es algo en lo que yo veo la necesidad, primero para mí mismo, en pensar cómo estoy viendo yo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que no esté contaminado. Entonces, ¿qué vamos a seguir aprendiendo? Porque seguimos en el proceso de aprender. Uno, pues que la autosuficiencia necesitamos verla como un enemigo del Espíritu Santo, que es uno de los temas que está trabajando, enseñando el apóstol Pablo en la carta a los hermanos en Galacia. Y esa autosuficiencia, pues obviamente está basada en el legalismo. Y entender también, seguimos entendiendo que el legalismo alimenta al mismo tiempo el orgullo o la frustración por no poder cumplir la ley. Y estamos tratando de hacer como la transición a poder identificar nosotros sistemas de leyes individuales que tenemos. O sea, muchos podemos tener nuestro propio sistema de reglas morales que nos ayudan a ser mejores cristianos, que pretenden, yo diría más bien, ayudarle a Dios a mejorarnos a nosotros, cuando no tiene sentido. También seguimos aprendiendo cómo vivir en el espíritu. Perdón, algo que he visto también es que cuando no entendemos que hay rezagos de legalismo dentro de nosotros, también vamos a tener la tentación de ver el fruto del espíritu como una regla a obedecer, como un mandamiento escrito. Entonces nos podemos escuchar diciendo, si vemos la necesidad de amar a alguien, pues vaya y ame, como dice Gálatas 5:22, que el fruto del espíritu es amar, entonces ame. Ahí en esa expresión estamos apuntando a una regla. También, si nos da un poquito de tiempo, entender cómo es que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Jesús nos dejó enseñanzas acerca de cómo limpiar el templo, entendiendo que nosotros somos templo del Espíritu. Y algo que tuvo que batallar el Evangelio en el primer siglo fue precisamente esa idea de vivir la enseñanza de Dios con esfuerzos humanos. O sea, esa fue la batalla que encontramos en los evangelios y en las cartas que fueron escritas posteriormente a la partida de nuestro Señor Jesús. Entonces, voy a pedirles que me acompañen a orar y mientras vamos orando, busquemos Gálatas en el capítulo 1, en el versículo 6. Bueno, Padre Santo, te damos tantas gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu paciencia. Gracias, Padre, porque nos sigues instruyendo, porque no paras, Señor, de llevarnos a tu palabra, Señor, de llevarnos hacia ti, de ayudarnos a entender, Señor, que siempre seremos aprendices y que en algunas oportunidades vamos a aprender cosas nuevas, pero en otras necesitamos reafirmar lo que ya sabemos, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, que nos des a todos mucha humildad para poder aprender tu palabra, para entenderla, para practicarla, Señor, y para enseñarla a otros. Te agradecemos y en el nombre de Jesús te oramos y te pedimos. Amén. Muy bien, entonces, ahí Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Está hablando el apóstol Pablo, ya hemos tomado varios pasajes de Gálatas, pero vamos a tratar acá este tema del evangelio maldito que realmente no es bíblico, no existe, pero Pablo lo está mencionando. Entonces dice, dirigiéndosela a los hermanos, Gálatas 1:6. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Entonces vamos a tratar de entender lo que le está diciendo a ellos y a ver de eso qué nos queda a nosotros. No es que haya otro evangelio, dice él,
sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Entonces, ahí ya vamos aclarando, evangelio solamente hay uno. No pueden haber dos evangelios, ni muchos evangelios, hay uno solo y es el de Cristo. Pero él hace la aclaración, ¿no? Hay algunos que están sembrando confusión y quieren cambiarlo, cambiar el evangelio de Cristo. Versículo 8, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto al que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y esto es algo grave, ¿no? Cuando vamos nosotros al Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomio 28:16, creo, él está describiendo las implicaciones de caer bajo la maldición de Dios, o sea, de ya no tener su favor. Y luego dice el versículo 9, como ya lo hemos dicho y ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Y seguimos leyendo. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, versículo 11, que yo predico, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ahora en el versículo 13, él se describe un poquito. Dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me ha apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles y no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, donde luego regresé a Damasco. Bueno, entonces, esto es como parte de la introducción a la carta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que ya hemos hablado en otras oportunidades. Los hermanos están regresando a la ley, o sea, los hermanos que habían empezado el evangelio por gracia, como él lo está diciendo, ellos están regresando a la ley, o sea, se están volviendo legalistas. Ahora, hay varias cosas que creo que es necesario como entender un poco, ¿no? Uno, ¿qué es el evangelio? O sea, ¿qué es el evangelio? Que podemos asumir, no, todos tenemos claro que es el evangelio, pero de pronto hay alguien que no lo tiene tan claro, ¿sí? Entonces, ¿qué es el evangelio? Las buenas noticias de Dios para la salvación de la humanidad. Así lo entendemos de manera general. Ahora, de manera un poco más específica, pues el evangelio es el mensaje que nos trae nuestro Señor Jesucristo para que nuestros pecados sean perdonados y para que nos mantengamos en la familia de Dios. Entonces ahí va un poquito más específico. Pero cuando vamos un poco más allá, el evangelio es Jesucristo. Jesucristo es el evangelio. ¿Sí? Y el evangelio, cuando decimos el evangelio es Jesucristo, y nosotros miramos el evangelio, o sea, estudiamos los 4 evangelios, entonces vamos a ver 2 aspectos en la vida de Jesucristo que son claves para nosotros. Uno, que los evangelios lo describen, o sea, los evangelios describen a Jesucristo, describen el carácter de Jesucristo, ¿sí? Pero también los evangelios nos muestran la enseñanza de Jesucristo, que es la que hace que Jesús sea como es. O sea, describen el pensamiento de Jesucristo. Eso es bien importante. También los evangelios describen la relación de Jesús con el Padre.
Y recordamos que Jesús no hacía absolutamente nada sin que fuera la voluntad del Padre, solo hacía lo que veía hacer al Padre, dice en la Escritura. Entonces, al pensar en el Evangelio, necesitamos pensar en Cristo. Y conocer el Evangelio es conocer a Cristo. Y para conocer a Cristo, otra vez, como que damos la vuelta, es necesario conocer el Evangelio, conocer su enseñanza, conocer todo lo que Él dice, sus palabras, y no solo conocerlas, es necesario entenderlas, saber lo que significan. ¿Sí? De lo contrario, corremos el peligro de lo que está pasando ahí con los hermanos en Galacia. Puede llegar otro y meter ideas extrañas y tergiversar el Evangelio de Jesucristo. Por eso hemos dedicado como tanto tiempo a estudiar también las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, él dice, bueno, primero, ¿no? Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Entendemos el segundo concepto, el de la gracia. Pablo desarrolla, y lo vemos en los sermones anteriores, Pablo desarrolla el concepto de la gracia. ¿Y qué es lo que dice el concepto de la gracia? Que no necesitamos hacer nada para recibir la salvación. Que la salvación se recibe por fe. Eso es lo que él dice. La salvación es por fe, no por obras. ¿Sí? Para recibir la salvación, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Y lo desarrolla capítulo 6, capítulo 7 de Romanos, y lo menciona otra vez en Gálatas. ¿Qué es lo que necesitamos para recibir la salvación? Necesitamos creer en Jesucristo y creerle a Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos para mantenernos en la salvación? Creerle a Jesucristo. O sea, no podemos hacer nada más. El problema con el evangelio diferente, que ahí es donde nosotros vamos a tener que como ponernos la mano en el corazón y revisar cómo estamos con relación a esto. El problema con el evangelio diferente es que enfoca el mantenerse la salvación en nuestro esfuerzo. Ese es el problema para nosotros hoy día. Ahora, piensen en esto y ojalá puedan escribir esta frase. Vino como creo que por revelación de Dios a mi mente. Mientras que la ley muestra tu pecado, que lo hemos estado estudiando también. Sí, o sea, estoy tratando de conectar dos cosas. El evangelio revela a Cristo en tu interior. Sí, voy a repetirlo otra vez. Mientras que la ley muestra tu pecado, el evangelio revela a Cristo en tu interior. ¿Sí? Entonces, a mí me viene una pregunta, pensando en esa expresión. ¿Qué pasaría si nosotros pasamos el filtro y dejamos los que están viendo el evangelio como un sistema de reglas para obedecer? Que todavía muchos batallamos con eso, yo me incluyo. Un sistema de reglas para obedecer. Y entendemos que realmente el evangelio me está describiendo por dentro. ¿Sí? El evangelio por un lado describe a Cristo, pero cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces ahora Cristo por medio del Espíritu viene a habitar en nosotros. Viene a habitar en cada uno, ¿sí? Si yo entiendo en el corazón, y creo que eso tenemos que pedirle, o yo necesito pedirle mucha fe a Dios. El evangelio me está describiendo por dentro. O sea, yo ya soy el evangelio. Entonces, si yo soy el evangelio, tengo la esperanza de vivir lo que el evangelio dice, porque ya soy el evangelio. ¿Sí me explico? Entonces, no veo la enseñanza de Cristo como algo que yo debo hacer, sino algo que yo vivo porque ya soy así. Es difícil, ¿verdad?
Les recomiendo que repasen otra vez el sermón cuando tengan la oportunidad, porque yo estoy viendo que las escrituras apuntan hacia allá. ¿Sí? El evangelio, Cristo es la palabra de Dios. O sea, dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es ese mismo Cristo es el que viene a vivir dentro de nosotros. Entonces, Él con toda su palabra viene a estar dentro de nosotros. Ya está en los que hemos nacido de nuevo, en los que hemos recibido el Espíritu Santo. Pero cuando tenemos nosotros, nuestra mente está contaminada por el trasfondo legalista que traemos, la mayoría de nosotros católico, ¿sí? Entonces, leemos la Biblia pensando y estudiamos el Evangelio pensando, esto es lo que tengo que obedecer para mantenerme en la salvación. Pero cuando pensamos, no, yo ya soy eso, entonces ya no es lo que tengo que obedecer. O sea, tengo que vivir como quien ya soy. Tengo que vivir lo que yo ya soy en Cristo. Pero Jesús no lo dejó fácil, ¿no? Porque él dice, el evangelio es por fe de principio a fin. Dice la escritura en Romanos 1:16. ¿Qué significa? Que lo primero que tengo que hacer para poder vivir ese evangelio que ya soy es creer. Creer. Pero yo tengo esa fe. O sea, yo mismo digo, no, yo no la tengo. Tengo que pedirle a Dios, dame, Señor, esa fe. Aunque Él me la ha estado asomando ya por años, creo que ya veo con un poco más de claridad. ¿Sí? Entonces, Jesús está diciendo, Pablo, Jesús están diciendo todo el tiempo, en el momento que yo entro a vivir dentro de ti por medio del Espíritu, entro con todo el poder de Dios y con todo el Evangelio. Ahora el Evangelio está dentro de ti. ¿Sí? Entonces, lo otro que voy viendo que es que cuando voy estudiando el Evangelio, cuando lo voy entendiendo, realmente me estoy conociendo como soy espiritualmente. ¿Sí me explico? O sea, me estoy conociendo como Dios me ve en el Espíritu, como Dios me ve en Cristo. Pero mi mentalidad legalista hace que yo no me vea como Dios me ve, sino que me vea, que yo mismo me vea desde el pecado como me ve la ley, que así estamos acostumbrados a vernos, ¿sí? O sea, nosotros, si preguntamos hoy, bueno, ¿qué ves de Cristo dentro de ti? ¿Qué ves de pecado? Seguramente que la lista de pecados es grandotota y lo de Cristo es chiquitico. Pero tal vez necesitamos ejercitarnos en empezar a ver lo que hay de Cristo que es real dentro de nosotros, los que ya hemos recibido la salvación. Entonces, ¿qué es lo otro que voy viendo? Hablando de la mentalidad legalista. La mentalidad legalista impide que yo me vea como ya soy. Porque desde mi mentalidad legalista yo pienso, yo necesito obedecer esto para llegar a ser. Para llegar a ser. Jesús está diciendo, no, tú ya eres. O sea, tú puedes vivir el evangelio porque tú ya eres el evangelio, porque el evangelio ya está dentro de ti. ¿Sí? No es para llegar a ser, es porque ya soy. Pero nuevamente toma fe. Toma fe. Una fe que no tenemos tal vez, pero creo que es una fe que Dios nos quiere dar. De vernos como Él nos ve. ¿Qué es lo otro con lo que tenemos que batallar? Y ahorita vamos a leer un pasaje en la Biblia que nos va a ayudar a entender uno, no varios. Cuando nosotros creemos, tú y yo, que nuestra santificación depende de lo que podamos hacer, pues vamos a enfocarnos en hacer cosas para ser santos. ¿Sí? Y de las cosas mínimas que hacemos para buscar la santidad,
asistir a las reuniones, leer la Biblia, orar. Eso es lo mínimo, ¿sí? Pero ¿eso de dónde proviene? De la ley. De la ley. Sí, porque si el Espíritu de Dios es el que nos guía, eso va mucho más allá. O sea, cuando el Espíritu de Dios nos guía, por ejemplo, a leer la Biblia, pues yo no leo la Biblia, yo la estudio para entender. Y me puedo quedar semanas en un pasaje hasta que lo entiendo. Y estoy meditando y orando y meditando y orando para poderlo entender. Antiguamente, sí, seguía la instrucción, tienes que leer la Biblia media hora, mínimo diaria. Pero hoy día ya me doy cuenta, si yo quiero conocer a Dios, no es suficiente media hora. Y no es leer la Biblia, no es el ejercicio académico de leer la Biblia, es estudiarla para conocer a Dios, para entender el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos entendiendo el Evangelio en los términos que Jesús nos enseña? Pues que la batalla contra el pecado es diferente. Es diferente, ¿sí? Desde el legalismo, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? Desde el legalismo, cuando nosotros pecamos, la ley dentro de nosotros nos dice, sabes que tú pecaste, tú no mereces el amor de Dios. Y si hay pecados del carácter, o sea, que son reincidentes, y que el hermano, la hermana se esfuerza por cambiar y no logra salir de ahí, pues que la culpa es mucho más fuerte. O sea, ¿cómo así que tú llevas 20, 25 años y no has cambiado ese pecado? Dicen algunos cuando lo ven a uno patinando, ¿no? O uno mismo. No, 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 no puede ser. O sea, me siento mal, me siento frustrado, frustrada, porque es que llevo tanto tiempo y no he podido cambiar eso en mi carácter, porque ese pecado sigue dentro de mí. Eso es una mentalidad legalista. ¿Por qué? La escritura en ninguna parte dice que yo tengo la capacidad de autocambiarme. Eso es comportamiento, es conducta. Es precisamente lo que combate el evangelio, la autosuficiencia. Pero nosotros nos tratamos de esa manera, o sea, nos damos duro. Entonces yo recuerdo unos años atrás, muchos, tal vez 15 años, que cuando yo pecaba, mi actitud era a oírle a Dios, porque yo creía, no, Dios no me va a aceptar si yo peco. Entonces me escondía de Dios, hacía lo de Adán, me escondía. Cuando yo voy entendiendo que eso no veía tanto el legalismo, sino más entendiendo la gracia, voy entendiendo, no, pues es que cuando peco es cuando más debo acercarme a Dios. Él es quien realmente me puede perdonar. Y hace muchos años me quedaba ahí. Pero ahora, los últimos años, entendiendo mucho más, voy dándome cuenta de que la culpa, ¿qué es lo que hace la culpa? La culpa se aprovecha de tu pecado y de tu legalismo para hacerte sentir culpable y no resuelto con Dios. Eso proviene del legalismo, porque el legalismo te dice, tú tienes que hacer para que Dios te ame. ¿Sí? No, la gracia te dice, tú, porque tú ya eres, entonces te puedes acercar a Dios. O sea, desde la gracia apuntamos a ser como Cristo, no a hacer cosas que hace Cristo. Es muy diferente. ¿Sí? Entonces, imagínense eso. Pecamos o estamos tentados a pecar. Estamos en una tentación para poder pecar. Si yo soy consciente, ¿cómo voy a salir de una tentación? Pues no es tan difícil porque es que Cristo está dentro de mí. O sea, es Cristo dentro de mí quien me ayuda a ser victorioso frente a la tentación de pecar. ¿Sí? Pero ¿qué me dice la ley? Terrible que esté luchando con esto.
O sea, ¿cómo así que tú estás teniendo ese tipo de pensamientos? Si tú ya eres un cristiano y los cristianos no piensan de esa manera, no deberían tener ese tipo de peleas en su mente. Sí, eso dice la ley. El evangelio dentro de ti, o sea, Cristo, te está diciendo, busca vivir el evangelio que ya eres. O sea, desde la perspectiva del evangelio, el pecado se convierte en una oportunidad para que Dios libere su poder por medio del Espíritu Santo y nos transforme o nos haga más como lo que ya somos, que seamos conscientes. Pero desde el legalismo, el pecado nos hace sentir culpables y nos distancia de Dios. Sí, creo que vamos a tener que seguir hablando un poco más de esto más adelante. Pero uno de los puntos que hoy quiero como que todos nos llevemos con claridad. Necesitamos ver la autosuficiencia como enemiga del Espíritu Santo. Así como Pablo está diciendo, ese evangelio diferente está maldito. O sea, la autosuficiencia es, entre comillas, un evangelio que fue sembrado en nuestras mentes y nuestros corazones, tal vez desde antes de nacer por medio de nuestros padres. Y que uno se lo trae y cree que por ahí es el camino. No, no es el camino, o sea, verlo y evaluar, o sea, cada uno evaluando, pero desde la gracia, no desde la culpa, evaluando, bueno, ¿qué tanto está pesando el legalismo hoy en mi vida cristiana? ¿Qué tanto pesa? ¿Sí? Porque la respuesta a esa pregunta, ¿qué tanto pesa el legalismo hoy en mi vida cristiana? La respuesta nos va a dar, o por un lado, libertad o por el otro, más condenación. Porque si no entendemos que el evangelio no se puede vivir con nuestros propios esfuerzos y seguimos aspirando a vivirlo con esfuerzos humanos, entonces hay condenación. Pero si por el otro lado entendemos, bueno, yo lo que el pecado está mostrando es que necesito vivir como quien realmente ya soy en Cristo. Eso tomará una fe que no tengo, pero es el camino que Dios quiere que tomemos. Entonces, imagínense el escenario. ¿Qué pasa? Número uno, ¿qué va a pasar con nuestras vidas si entendemos que no se trata de lo que podemos hacer con nuestras vidas como cristianos? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? Si entendemos que quien verdaderamente lidera la iglesia es el Espíritu Santo. O sea, nosotros somos pinches mensajeros. Pero aún yo pienso que en la iglesia necesitamos aprender, en la iglesia ya como familia, aprender a entregarle el poder al Espíritu Santo y afinar el oído para que él guíe. Porque aún en la manera de construir la iglesia hay muchas ideas humanas. En la manera de evangelizar hay muchas ideas humanas. En la manera de organizar la iglesia hay muchas ideas humanas. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay muchas iglesias, miles de iglesias, que todas están organizadas de manera diferente. Y muchas de acuerdo al pensamiento de personas, de individuos. Entonces, al entender esto, vamos a ir conectando más con el espíritu. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que va a suceder, lo que estoy diciendo? Si entendemos que es el Espíritu de Dios quien transforma, no estamos batallando primero contra nosotros mismos y no estamos pensando en que no se puede avanzar el reino de Dios porque es que no hay personas que tengan la madurez o que tengan el ánimo o que tengan la fe para creer que podemos avanzar,
¿sí? Porque aún en eso ponemos la confianza en esfuerzos humanos. Pero si se pone la confianza en el Espíritu de Dios obra a pesar de nosotros. No depende. O sea, el avance del evangelio nunca ha dependido de nuestros esfuerzos. Siempre ha sido del Espíritu. Pero ese legalismo en nuestra mente nos ha llevado a ver que si no podemos nosotros en nuestro esfuerzo humano avanzar el reino de Dios, entonces Dios no puede hacer nada. Y ahí es donde las iglesias se estancan. Porque se limita el avance del evangelio a la capacidad humana. ¿No es así? Nunca ha sido así. Ahí vemos el libro de Hechos. Ahí está la evidencia. El Espíritu Santo es quien hace el trabajo. Pero de alguna manera nosotros tenemos que conscientemente buscar esa guía del Espíritu para que Él nos muestre cómo hacer el trabajo. Eso no es fácil cuando estamos acostumbrados a nosotros hacer. Necesitamos entregarle esto al Espíritu y Él nos guiará. Entonces, si Él es quien está a cargo, pues hay un avivamiento. Mucha gente va a llegar porque no depende de nosotros. Pero creo que sí tenemos la responsabilidad de desarrollar esa fe que proviene del Espíritu. Otro tipo de fe que no tenemos, pero que sí podemos aspirar. Podemos aspirar a pedirle a Dios que nos dé más fe de la que tenemos. ¿Por qué podemos aspirar a eso? Pues porque es la voluntad de Dios, porque Él quiere darnos más fe. Entonces, el entender la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia, que vamos luego a seguir más adelante desarrollando esto de qué hace el Espíritu Santo en la iglesia, pues es muy liberador, porque se elimina la frustración. Ya no depende de lo que yo hago. Tengo que aprender a vivir en la guía del Espíritu, que eso demanda mucha más responsabilidad que vivir de acuerdo con mis criterios. Pero creo que va a ser muy animante ver lo que el Espíritu de Dios hace si somos lo suficiente humildemente humildes para entregar nuestras vidas a Él al 100%. Porque yo veo mi vida y lo que medio alcanzo a visualizar en muchos de los hermanos es que nos falta entregarnos al Espíritu. ¿Sí? Entonces, para terminar, una tarea para la otra semana, pero yo voy a dejar como el anticipo. Acompáñenme, por favor, en Juan 2. Solamente lo voy a mencionar. Voy a mencionar los pasajes. Entonces, ¿cómo? Porque algunos dirán, bueno, ¿y cómo hacemos para hacer la transición? ¿Cómo vamos a pasar, si estamos siendo muy legalistas, cómo vamos a pasar de ahí a vivir por fe? ¿Sí? Bueno, acá nuestro Señor Jesús nos va a dar como parte de la salida. Juan 2, versículo 13, dice, cuando se aproximaba la Pascua, los judíos subió a Jesús a Jerusalén. En el templo, entonces recordamos que representa el templo, el sistema legalista de los judíos en la época de Jesús. ¿Sí? Esa es la representación del legalismo, el templo. Entonces dice, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. ¿Qué representan los bueyes, ovejas y palomas? El sistema legalista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso eran los animales que sacrificaban para que ellos fueran perdonados, para que sus culpas fueran lavadas. Pero cuando miramos Hebreos, ¿qué es lo que dice? No tenían poder. O sea, la sangre de los animales, de los corderos, no tiene el poder para limpiar, no tiene esa capacidad para limpiar la conciencia de las personas. Eso solamente lo hace la sangre de Cristo.
Entonces dice, versículo 15, entonces haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan el templo, versículo 19. Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo que se refería era su propio cuerpo. ¿Sí? Ahora, en Mateo 21:12, acompáñenme ahí si alcanzan o si no, yo lo voy leyendo. Entonces, ¿qué es los versículos claves acá en Juan? Los discípulos recordaron, me consume el celo por tu casa. ¿Sí? Y luego Jesús dice, está haciendo referencia también a él como templo. Y sabemos que todo el sistema iba a ser destruido porque en el año 70 ese templo fue destruido. El templo en el que ellos basaban su fe. Ahora, Mateo 21, versículo 12, dice, misma escena desde otro ángulo. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Versículo 13. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Entonces, miren lo radical que está haciendo Jesús con lo que les dice. El templo, el sistema legalista. ¿Qué hizo el sistema legalista? Convirtió la fe en un negocio. Pero lo más terrible, lo que yo creo que lo que más aborrece Jesús de lo que está pasando ahí, es que ellos están enseñando al pueblo a poner su confianza en esfuerzos humanos. Ese es el punto ahí. El templo representa eso. Y ahora vamos a ir a Marcos 11. Todo eso es para que lo revisen luego. Cada uno le agrega elementos. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Bueno, ahí lo relaciona con otras dos cosas, pero leanlo completo, yo no lo voy a leer completo. Versículo 15. Llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y ya en Lucas 19, que es la última que voy a mirar. Lucas 19, versículo 41. Eso queda de tarea para que lo desarrollen un poco más y lo conecten con esto que estamos hablando. Dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en el que Dios vino a salvarte. Versículo 45. Luego entró en el templo y comenzó a echar allí a todos los que estaban vendiendo. Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones.
Todos los días enseñaban en el templo y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Lo que está escribiendo Lucas es el impacto de no entender el evangelio verdadero. ¿Cuál iba a ser la consecuencia de ellos seguir buscando agradar a Dios con sus propios esfuerzos? La destrucción de la ciudad. Y no llegarán a la salvación. Y los fariseos externamente se veían buenos, pero internamente ustedes pueden leer luego en Mateo 23. Mateo 23 dice que Jesús, después de que limpió el templo, él regresó al templo en Mateo 23. Regresa y les, diríamos nosotros en colombiano, le canta la tabla a los fariseos. Nosotros, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan, necesitamos limpiar el templo. Y el primer templo somos nosotros, cada uno como persona. Nosotros como individuo necesitamos limpiar el templo. Y ya que Cristo está dentro de nosotros, los que ya nos bautizamos, podemos aspirar a ser tan radicales como Jesús, limpiando todo lo que represente ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, pidiéndole perdón a Dios por el legalismo que ha estado presente en nuestro cristianismo, por nuestra falta de fe, al no creer que Jesús está dentro de nosotros con todo el evangelio, no creer que ya somos Cristo dentro de nosotros y pretender vivir nuestro cristianismo con nuestras propias fuerzas. Y también en algunos casos, juzgar a los que no pueden vivirlo, cuando ninguno de nosotros tiene la capacidad de vivir el evangelio con sus propios recursos. Entonces, sí, creo, aprendemos de Jesús, hermanos, como que casi un ruego. Revisen esos pasajes, medítenlos, y esta semana todos juntos pidámosle a Dios, ayúdanos a ver el legalismo en nosotros y ayúdanos a entender que tenemos esperanza de vivir en el poder del Espíritu Santo para nosotros. Después de que ya estemos resueltos, entonces ayudarnos unos a otros. ¿Sí? Porque de lo contrario, corremos el peligro de perder la salvación. Y no quiero ser trágico, pero es que Jesús no va a aceptar que nadie llegue a la salvación con esfuerzos propios. Toda la gloria es para Él. Él no va a aceptar que la iglesia crezca con esfuerzos humanos. Tiene que crecer en el poder del Espíritu Santo. Él se va a oponer, y yo creo que eso es lo que estaba pasando los últimos años en el cristianismo. O sea, Dios no va a aceptar que iglesias crezcan si eso le da la gloria a la iglesia o le da la gloria a personas atrás de esto. No es aceptable para Dios. Y nosotros tenemos que aprender a aborrecer esa manera de pensar, así como Jesús lo hizo. Y si no sabemos cómo hacerlo, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para saber cómo hacerlo. Que el mismo Espíritu ponga en nuestra mente cómo hacerlo. Y lo podremos hacer. Y ya para ir terminando y prepararnos para la cena. Ahí la cena debe tomar otro sentido. Porque para los hermanos en el primer siglo, la muerte de Jesús no era algo que se recordaba cada domingo para tomar la cena. Era como ellos vivían, recordando el poder que Dios ejerció para levantar a Jesús de entre los muertos. El centro del mensaje de ellos era la resurrección de Cristo, que espiritualmente es nuestra propia resurrección, que espiritualmente nos debe recordar que Cristo vino a vivir dentro de nosotros, que la palabra de Dios está dentro de nosotros
y que nosotros ya somos. Ahí es que vivir como lo que ya somos. Eso nos debe recordar la Santa Cena hoy, como hemos visto desde antes. El que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, no entrará en el reino de los cielos. Estamos dentro de lo mismo. Entonces, bueno, acompáñame por favor a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Bueno, amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por darnos tu palabra, Señor, y gracias por humillarnos, por mostrarnos dónde estamos en nuestro caminar contigo. Te damos gracias por todo lo que has hecho hasta ahora, Señor, pero te suplicamos, Padre Santo, que nos ayudes con un corazón sincero a ir delante tuyo, Señor, y reconocer nuestra autosuficiencia, Señor. Reconocer el legalismo en el que hemos vivido, Señor. Reconocer, Padre, que el legalismo se opone al Espíritu Santo, Señor. Que tratar de vivir el cristianismo con nuestras propias fuerzas impide que tú liberes tu poder transformador en nosotros. Impide que tu nombre sea glorificado. Impide que nos veamos obligados a conocerte y a entenderte mejor, Señor. Impide, Padre, que nuestra fe avance, Señor, que crezca. Impide que veamos el futuro como algo grandioso que tú nos prometes, Señor. Impide, Señor, que veamos oportunidades de llevar el evangelio donde estemos, Padre Santo. Padre, por favor, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros y abre nuestros ojos, quita las escamas y ayúdanos a entender que sí podemos vivir el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a pensar, Padre Santo, que necesitamos arrepentirnos de vivir ese evangelio diferente los que lo estén viviendo ahí, Señor. Porque al final es maldito. Y es maldito porque nos impide vivir en el poder del Espíritu Santo. Nos impide vivir con tu ayuda, Señor. Padre, te pedimos que bendigas el pan y el vino que vamos a tomar. Y que al tomarlo, Señor, nos quebrantes el corazón, nos ayudes a ver con claridad y nos llenes de esperanza para seguir avanzando. Te agradecemos y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, muchísimas gracias para todos los que están acompañándonos en YouTube. Hasta este momento va la transmisión.